En las remotas montañas de Kentucky, donde el camino salvaje trazaba su sendero peligroso hacia la frontera occidental, existió una vez una posada de la que los viajeros hablaban en tonos susurrados y reverentes. La posada Millbrook, decían, ofrecía algo que ningún otro establecimiento podía proporcionar, un calor que iba mucho más allá de camas limpias y comidas calientes. Era un refugio que envolvía el alma fatigada, un bálsamo para el espíritu agotado por las durezas del viaje, donde el crepitar del fuego y el aroma de pan recién horneado parecían disipar las sombras de la soledad. 4 hermanas regentaban este santuario montañoso, y los hombres agotados llegaban como extraños, pero partían sintiendo que habían descubierto algo precioso, algo que valía la pena el viaje traicionero de regreso. Las hermanas Cunningham tenían una reputación que se extendía por 3 estados. Los mercaderes retrasaban sus viajes de negocios solo para pasar noches extras en la posada Millbrook, atraídos por una hospitalidad que parecía tejida con hilos de magia. Los ganaderos tomaban desvíos peligrosos a través de pasos montañosos hostiles, prefiriendo arriesgar sus vidas antes que perderse la legendaria calidez de las hermanas. Y aquellos que habían pernoctado allí hablaban de consuelos que los viajeros solitarios rara vez encontraban, atenciones tan personales, tan íntimas, que hombres curtidos por la vida derramaban lágrimas al momento de partir. Pero en el invierno de 1851, algo cambió irrevocablemente. Tiñendo de oscuridad aquel idílico refugio, los viajeros comenzaron a llegar a los asentamientos de Kentucky con relatos perturbadores que helaban la sangre. El camino hacia la posada Millbrook, afirmaban, se había convertido en un cementerio de carromatos abandonados y caballos sin jinete, como si la montaña misma devorara a los hombres. Las autoridades locales desestimaron estos informes como histeria fronteriza, ecos de miedos ancestrales en una tierra indómita, hasta que un patrón emergió que ya no podía ser ignorado. Docenas de hombres habían desaparecido sin dejar rastro, y el último lugar donde alguien recordaba haberlos visto era en el serpenteante sendero montañoso que conducía a la puerta acogedora de las hermanas Cunningham. Antes de continuar con la historia de lo que realmente ocurrió en aquellas montañas aisladas de Kentucky, necesito que hagas algo por mí. Presiona ese botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte historias como esta, que desentierran los secretos más oscuros del pasado. Y cuéntame en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Me encanta conectar con oyentes de todo el país que comparten mi fascinación por los secretos enterrados de América. Lo que las autoridades estaban a punto de descubrir revelaría que el calor que los viajeros encontraban en la posada Millbrook venía con un precio mucho más terrorífico de lo que nadie podía imaginar, un pacto siniestro disfrazado de bondad. El año era 1831 cuando Jeremiah Cunningham sucumbió al consumo, dejando atrás una próspera finca montañosa y 4 hijas con edades entre los 16 y los 26 años. Ubicada en las altas tierras remotas entre el valle de Shenandoah en Virginia y la frontera de Kentucky, la propiedad Cunningham se extendía por 800 acres de terreno fértil en las montañas, completo con ganado, campos de grano, y lo más importante, una posada estratégicamente posicionada que servía a los viajeros que se dirigían al oeste por el camino salvaje. Aquel lugar era un oasis en medio de la aspereza, donde el viento ululaba como un lamento eterno y las nieblas matutinas velaban los picos como fantasmas guardianes. Margaret, la mayor con 26 años, poseía la mente aguda de una mujer de negocios nata, y una naturaleza fría y calculadora que más tarde se revelaría mortalmente efectiva, como un filo oculto en la nieve. Catherine, de 24, había heredado la belleza etérea de su madre y una capacidad casi sobrenatural para hacer que cualquier hombre se sintiera como la persona más importante del mundo, envolviéndolo en una ilusión de cariño que disipaba las sombras de la duda. Sarah, de 22, compartía el conocimiento de su difunta madre sobre las hierbas de la montaña y sus diversas propiedades, un saber que se tornaría mucho más siniestro de lo imaginado, capaz de curar o destruir con igual maestría. Y Elizabeth, la menor con 16 años, poseía un encanto inocente que podía desarmar incluso al viajero más suspicaz, como una brisa fresca que disipaba las tormentas del alma. La finca Cunningham había sido construida por su abuelo en 1798, cuando el camino salvaje no era más que un sendero peligroso tallado a través de territorios hostiles, plagados de amenazas invisibles. Para 1831, se había convertido en uno de los puntos de parada más respetados para mercaderes, colonos y aventureros que se dirigían hacia la promesa de las praderas azules de Kentucky. La casa principal, una estructura sustancial de 2 pisos hecha de troncos con cimientos de piedra,
se erguía prominentemente en una cresta que dominaba el valle inferior, ofreciendo vistas que inspiraban tanto o como un sutil temor ante la vastedad de la naturaleza. La parte de la posada consistía en 6 habitaciones cómodas para huéspedes, un gran salón común con chimeneas masivas de piedra que crepitaban con fuego reconfortante, y una cocina capaz de alimentar a docenas, donde los aromas de estofados y pan se entretejían con el humo de la madera quemada. Lo que hacía especial al lugar de los Cunningham no era solo su ubicación o sus comodidades, era la reputación de hospitalidad que había sido cultivada con esmero durante 3 décadas. Los viajeros hablaban en pueblos a cientos de millas de distancia sobre la calidez de la bienvenida Cunningham, la calidad de su whisky de montaña que calentaba el cuerpo y el alma, y el consuelo de camas limpias después de semanas en caminos peligrosos, donde cada paso podía ser el último. Jeremiah había construido algo más valioso que el oro: confianza. La propiedad empleaba a un pequeño pero leal personal. Ezra Hawthorne, un montañés curtido en sus años 50, había trabajado como capataz desde los primeros días de la posada. Su conocimiento de las montañas era enciclopédico, y su lealtad a la familia Cunningham era absoluta, como raíces profundas en la tierra rocosa. 2 inmigrantes alemanes, los hermanos Zimmer, Klaus y Heinrich, habían llegado 3 años antes, buscando trabajo y estabilidad en el Nuevo Mundo. Vivían en una cabaña cerca del límite oriental de la propiedad y manejaban el ganado y las operaciones agrícolas con eficiencia germánica, su labor silenciosa como el fluir de un río subterráneo. El otoño de 1831 marcó el comienzo de lo que los locales recordarían más tarde como los años dorados de la posada. Las hermanas, inicialmente trabajando juntas por necesidad, descubrieron que poseían una capacidad notable para hacer que los huéspedes se sintieran no solo bienvenidos, sino genuinamente apreciados, como si cada uno fuera un familiar perdido regresando a casa. La astucia empresarial de Margaret mantenía la operación rentable, equilibrando cuentas con precisión quirúrgica. El encanto de Catherine hacía que los huéspedes se demoraran más de lo planeado, prolongando sus estancias con sonrisas y conversaciones que tocaban el corazón. El conocimiento de Sarah en la cocina de montaña y tés medicinales realzaba su reputación de confort, infundiendo en cada plato un toque de hogar que aliviaba el cansancio del viaje. Y el entusiasmo juvenil de Elizabeth hacía sonreír incluso a los viajeros más agotados, disipando la fatiga con su risa cristalina. Pero algo más oscuro se agitaba bajo esta fachada de hospitalidad montañesa, un susurro siniestro que crecía en la quietud de las noches frías. El aislamiento que una vez había protegido a la familia Cunningham de los peligros de la vida fronteriza ahora proporcionaba algo completamente diferente: privacidad. Y la privacidad para 4 jóvenes mujeres con mentes agudas y pocos escrúpulos podía ser una cosa peligrosamente liberadora, un velo que ocultaba intenciones letales. Fue en una tarde de noviembre de 1832 cuando Thomas Kellerman llegó a la posada Millbrook, trayendo consigo el primer atisbo de la oscuridad que se avecinaba, como una nube tormentosa sobre los picos nevados. Kellerman era un comprador de ganado de Richmond, viajando solo con una bolsa sustancial de monedas de oro destinadas a compras en Kentucky. Era un hombre de 45 años, recientemente viudo, sin hijos ni lazos cercanos, precisamente el tipo de huésped que las hermanas aprenderían a identificar con una precisión aterradora, como cazadoras acechando presas vulnerables. La temperatura había descendido por debajo del punto de congelación, y una ligera nieve comenzaba a caer cuando el caballo de Kellerman tropezó por el sendero sinuoso hacia la posada, el viento aullando como un presagio. Margaret lo recibió en la puerta con su sonrisa practicada, notando inmediatamente la calidad de su ropa, el peso de sus alforjas, y lo más importante, la soledad en sus ojos, un vacío que clamaba por ser llenado. Un hombre viajando solo apenas un año después de perder a su esposa llevaba más que dinero, llevaba una necesidad desesperada de conexión humana, un anhelo que palpitaba como una herida abierta. «Bienvenido a la posada Millbrook», dijo Margaret, su voz llevando la mezcla perfecta de profesionalismo y calidez, como un abrazo sutil. «Soy Margaret Cunningham y estas son mis hermanas. Nos aseguraremos de que su estancia sea todo lo que necesita». Los ojos de Kellerman se iluminaron al absorber el resplandor cálido del salón común, el olor del estofado de venado de Sarah y la vista de Catherine arreglando flores silvestres frescas a pesar de la temporada, un toque de vida en medio del invierno implacable. Durante los siguientes 3 días, las hermanas proporcionaron a Kellerman una experiencia diferente a cualquier otra que hubiera encontrado en una posada, un tapiz de atenciones que tejían alrededor de su alma solitaria. Las comidas de Sarah eran festines de calidad restaurantera, con caza perfectamente sazonada, pan fresco y sus famosos pasteles de miel que derretían el paladar con dulzura reconfortante. Margaret lo involucró en largas conversaciones sobre negocios y política, haciéndolo sentir valorado intelectualmente,
como si su opinión importara en el vasto mundo. La risa inocente de Elizabeth ante sus historias lo hacía sentir mundano e importante, reviviendo recuerdos de juventud perdida. Pero fue Catherine quien proporcionó lo que Kellerman verdaderamente anhelaba, la ilusión de romance, un bálsamo para su corazón herido. En su segunda noche, después de que los otros huéspedes se hubieran retirado, Catherine encontró a Kellerman sentado solo junto al fuego, mirando las llamas con la expresión hueca de un hombre que había perdido todo lo que importaba, las sombras danzando en su rostro como recuerdos atormentados. Se acercó vasos de ron especial de Sara, cada uno calentando perfectamente en tambles de cristal que capturaban la luz del fuego. «Parece preocupado, señor Kellerman», dijo, acomodándose en la silla junto a él con gracia fluida. «A veces, compartir una carga la hace más ligera». Durante las siguientes 2 horas, Kellerman se encontró derramando su corazón ante esta hermosa mujer, que escuchaba con atención genuina, tocando ocasionalmente su mano o inclinándose más cerca con aparente compasión. Habló de su difunta esposa Mary, de sus intentos fallidos de tener hijos, de regresar cada noche a una casa vacía que aún olía Fantry a su jabón de lavanda, un aroma que evocaba dolor y nostalgia. «La soledad es algo terrible», dijo ella suavemente mientras el fuego se apagaba. «Pero no tiene que ser permanente». Lo que sucedió después nunca fue registrado en ningún documento oficial, pero el comportamiento de Kellerman a la mañana siguiente contaba su propia historia. Se movió por el desayuno con la expresión satisfecha de un hombre que había redescubierto razones para vivir, un brillo renovado en sus ojos. Extendió su estancia por 2 días adicionales a pesar de su urgencia original para llegar a Kentucky. Más revelador aún, comenzó a hacer planes para regresar a la posada Millbrook en su viaje de vuelta a Richmond. «Nunca he experimentado una hospitalidad como esta», le dijo a Margaret mientras se preparaba para partir. «Usted y sus hermanas han creado algo verdaderamente especial aquí. Recomendaré este lugar a todo viajero que conozca». Margaret sonrió y aceptó su pago generoso, casi el doble de la tarifa estándar, presionado en sus manos con gratitud genuina. «Esperamos su visita de regreso, señor Kellerman». «Viaje seguro». Pero Thomas Kellerman nunca completaría su viaje a Kentucky. Su caballo fue encontrado 3 días después, vagando sin jinete cerca del Cumberland Gap, como un fantasma errante. Kellerman mismo había simplemente desaparecido, dejando atrás solo preguntas y un misterio que nunca sería investigado oficialmente. La suposición lógica para la peligrosa frontera era que había caído víctima de bandidos o animales salvajes, un destino común en aquellas tierras implacables. Solo las hermanas Cunningham conocían la verdad, un secreto que se hundía en la oscuridad como raíces en la tierra. Heinrich Zimmer había estado esperando en el bosque a media milla de la posada cuando Kellerman partió esa mañana. El inmigrante alemán era hábil con las herramientas y poseía la eficiencia silenciosa que lo hacía valioso para tareas que requerían discreción absoluta. Kellerman nunca vio el golpe que terminó su vida, entregado con un martillo de herrero en la base de su cráneo, un impacto sordo que resonó en el silencio del bosque. Su cuerpo fue envuelto en lona y enterrado en una ubicación predeterminada profunda en el bosque montañoso, mientras su bolsa sustancial de monedas de oro encontraba su camino de regreso a la posada Millbrook, un botín que brillaba con promesas siniestras. Esa noche, las 4 hermanas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina contando el dinero de Kellerman y planeando su futuro, el aire cargado de un triunfo frío. Margaret había hecho los cálculos, la cantidad que acababan de adquirir este día las ganancias legítimas de la posada por un año entero. Catherine había probado que los hombres solitarios podían ser manipulados con una facilidad impactante, como marionetas en hilos invisibles. Sara había demostrado que las huellas de evidencia podían eliminarse con el conocimiento adecuado de química y artesanía montañesa. Y Elizabeth había mostrado que incluso la persona más inocente en apariencia podía guardar secretos terribles. «No será extrañado por semanas», dijo Margaret, apilando las monedas de oro con precisión empresarial, su voz calmada como un lago helado. «Sin familia, sin amigos cercanos, viajando solo a un lugar donde nadie lo conoce». «Perfecto. Fue casi demasiado fácil», añadió Catherine, aún luciendo la misma expresión gentil que había usado para consolar a su víctima, un contraste escalofriante. «Habría dado cualquier cosa que le pidiéramos». Lo que habían descubierto esa fría noche de noviembre era algo mucho más valioso que el oro. Habían descubierto cómo hacer desaparecer a la gente, un arte oscuro que se arraigaría en sus vidas como veneno en las venas. El invierno de 1832 les dio a las hermanas tiempo para refinar su técnica y establecer los protocolos que les servirían por casi 2 décadas, perfeccionando un ritual mortal en la quietud nevada. Margaret, con su mente empresarial aguda,
desarrolló un sistema para identificar objetivos ideales. La víctima perfecta era un hombre viajando solo, llevando dinero sustancial, con pocos lazos familiares y sin un horario fijo que levantara alarmas inmediatas si no llegaba a su destino, un perfil que estudiaba con la frialdad de un cazador. El rol de Sarah evolucionó más allá de la cocina y la gestión del hogar. Su conocimiento de plantas montañosas se expandió a incluir un estudio detallado de toxinas y sus efectos, un saber prohibido que recolectaba como tesoros ocultos. Las bayas de pokeweed, preparadas adecuadamente, podían inducir síntomas parecidos al cólera, un mal que aterrorizaba a los viajeros. El digitalis podía causar fallo cardíaco que parecía natural, un paro silencioso en la noche. El cicuta acuática podía matar en horas dejando poco rastro, un veneno que susurraba muerte. Estableció un jardín oculto detrás de la casa principal donde cultivaba estas plantas junto a hierbas legítimas, creando un arsenal farmacéutico disfrazado de parche medicinal, donde la belleza de las flores ocultaba su letalidad. Catherine perfeccionó el arte de la manipulación emocional, aprendiendo a leer las necesidades más profundas de los hombres y presentarse como la respuesta a su soledad, una metamorfosis que ejecutaba con precisión teatral. Estudiaba sus objetivos con cuidado, adaptando su personalidad para coincidir con sus deseos. Para el religioso, se volvía devotamente espiritual; para el intelectual, se transformaba en una conversadora bien leída; para el doliente, ofrecía consuelo y comprensión. Su habilidad para convertirse en lo que un hombre necesitaba era tanto su arma más grande como su talento más escalofriante, un espejo que reflejaba anhelos ocultos. Elizabeth, a pesar de su juventud, resultó crucial para el éxito de la operación. Su inocencia aparente proporcionaba una cobertura perfecta para las actividades de la familia, disipando sospechas con su sonrisa pura. Los huéspedes suspicaces encontraban imposible mantener su cautela alrededor de una chica que parecía incapaz de engaño. También servía como sistema de alerta temprana; su comportamiento naturalmente amistoso le permitía extraer información sobre los fondos de los huéspedes, planes de viaje y situaciones financieras sin levantar sospechas, como una brisa que revela secretos sin esfuerzo. La logística de la disposición había sido resuelta con eficiencia germánica por los hermanos Zimmer. Klaus había descubierto una serie de cuevas naturales en la ladera de la montaña, accesibles solo a través de una entrada oculta detrás de un derrumbe de rocas, un laberinto subterráneo donde la oscuridad devoraba todo. Los cuerpos podían ser transportados allí bajo la cobertura de la noche y sellados detrás de piedras sueltas, donde la química de la montaña aceleraba la descomposición, borrando evidencias con el paso inexorable del tiempo. Los efectos personales eran cuidadosamente clasificados; lo valioso se guardaba, mientras que los ítems que podrían identificar a la víctima eran enterrados por separado o destruidos, un proceso meticuloso que eliminaba rastros. El rol de Esre Hawthorne era quizás el más crucial. Su reputación en la región era intachable, y su palabra tenía peso con las autoridades locales, como un ancla en aguas turbulentas. Cuando ocasionalmente se planteaban preguntas sobre viajeros desaparecidos, Esre confirmaba solemnemente que el individuo había quedado en la posada, pero había partido en buena salud y ánimo. Su rostro curtido y su demeanor honesto nunca habían fallado en satisfacer incluso al investigador más persistente, tejiendo una red de credibilidad impenetrable. La primavera de 1833 trajo a su segunda víctima, un mercader de tabaco llamado William Fraser de Carolina del Norte. Fraser transportaba casi $500 en monedas de plata, las ganancias de una temporada exitosa de ventas de cosechas. Era un soltero de 38 años conocido por su naturaleza reclusa y su práctica de hacer viajes de negocios solo para evitar compartir ganancias con socios, un lobo solitario en un mundo de manadas. Fraser llegó en una tarde lluviosa de abril, inmediatamente atraído por la calidez y comodidad de la posada, un refugio contra el diluvio que azotaba las montañas. Después de semanas de viaje incómodo, las hermanas desplegaron su estrategia refinada con precisión, un baile mortal coreografiado a la perfección. Margaret lo involucró en discusiones de negocios, aprendiendo sobre su situación financiera y planes de viaje, sondando profundidades con sutileza. Sarah proporcionó comidas excepcionales que lo hicieron reacio a continuar su jornada, cada bocado un lazo que lo ataba. Elizabeth lo entretuvo con música de piano y encanto inocente que le recordaba a la hija que nunca había tenido, evocando un anhelo paternal enterrado, pero fue Catherine quien selló el destino de Fraser. En su tercera noche en la posada, lo encontró leyendo solo en el salón común, un volumen encuadernado en cuero de poesía abierto en su regazo, la luz de la lámpara proyectando sombras melancólicas. Se acercó con aparente timidez, pidiendo si podría leer en voz alta, ya que tenía poca educación pero amaba el sonido de palabras bellas, un pedido que tocaba el ego del hombre. Durante 2 horas, Fraser leyó para Catherine a la luz de la lámpara,
su voz ganando fuerza y confianza mientras ella escuchaba con atención raptada, sus ojos reflejando emociones fingidas pero convincentes. Cuando terminó, ella colocó su mano gentil en su brazo y le dijo que tenía la voz más hermosa que jamás había oído. La soledad que había endurecido el corazón de Fraser por décadas comenzó a resquebrajarse, liberando un torrente de sentimientos reprimidos. «Nunca he conocido a nadie como usted», le dijo, su voz espesa con emoción que había suprimido por años. «Me hace sentir vivo de nuevo». «Entonces no se vaya mañana», replicó Catherine, sus ojos reflejando la luz de la lámpara con sinceridad calculada perfecta. «Quédese otro día. Déjeme escucharlo leer de nuevo». Fraser extendió su estancia por una semana, durante la cual Catherine aumentó gradualmente su intimidad mientras Sara comenzaba a introducir pequeñas cantidades de extracto de pokeweed en su té de la noche. Los síntomas comenzaron sutilmente: malestar estomacal leve, ligera mareo, nada lo suficientemente alarmante para causar preocupación inmediata. Fraser atribuyó su malestar al estrés del viaje y al tumulto emocional de sus sentimientos románticos inesperados, un engaño que lo cegaba ante el peligro. En su noche final en la posada Millbrook, Catherine invitó a Fraser a unirse a ella para una cena privada en su habitación. Sara había preparado su comida favorita junto con una botella de vino Last con una dosis calculada cuidadosamente de extracto de cicuta acuática. Mientras Fraser se sentaba frente a Catherine en la luz íntima de las velas, compartiendo sus sueños y miedos con una mujer que creía podría cambiar su vida para siempre, no tenía idea de que ya estaba muriendo. El veneno serpenteando por sus venas como un traidor silencioso, el veneno funcionó exactamente como Sara había predicho. La muerte de Fraser pareció ser un ataque cardíaco repentino provocado por excitación y sobreesfuerzo. Su cuerpo fue descubierto la mañana siguiente en la cama de Catherine, aparentemente habiendo muerto pacíficamente en su sueño después de una noche de pasión, un final que parecía poético pero era macabro. Incluso si un doctor hubiera estado disponible para examinar el cuerpo, los síntomas coincidían perfectamente con los de un fallo cardíaco natural en un hombre de mediana edad con un estilo de vida previamente sedentario. Fraser fue enterrado con solemnidad apropiada en el pequeño cementerio de la posada, un toque final que Margaret había agregado a su operación. Una tumba adecuada completa con una lápida tallada daba la apariencia de tratamiento respetuoso mientras servía como el escondite perfecto. El cementerio contenía las tumbas de varias generaciones de la familia Cunningham, haciendo que entierros adicionales fueran poco notables para observadores locales. El dinero y efectos personales valiosos de Fraser desaparecieron en el tesoro creciente de las hermanas, mientras que su carromato y caballos fueron vendidos a mercaderes viajeros pasando semanas después. Su desaparición fue atribuida a una decisión de asentarse en Kentucky en lugar de regresar a Carolina del Norte, una explicación plausible que nadie pensó cuestionar demasiado de cerca, perdida en el vasto anonimato de la frontera. Para finales de 1833, las hermanas habían perfeccionado un sistema virtualmente indetectable, un mecanismo de muerte que operaba en las sombras. Habían aprendido a espaciar sus crímenes con cuidado, nunca apuntando a más de 4 o 5 víctimas por año para evitar patrones que pudieran atraer atención, como un depredador que caza con paciencia. Desarrollaron historias de cobertura para huéspedes que morían en la posada, desde ataques cardíacos hasta accidentes o decisiones de asentarse permanentemente en el oeste, narrativas que se entretejían con la realidad cotidiana. Lo más importante, aprendieron a confiar completamente unas en otras, creando una conspiración tan apretada que ni el más mínimo indicio de sus actividades llegaba al mundo exterior, un pacto sellado en sangre y sin... Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la posada Millbrook se intensifica, envolviendo el alma en un frío profundo. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ama los misterios oscuros. Presiona ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después, porque las hermanas Cunningham apenas estaban comenzando, su red de terror extendiéndose como raíces en la tierra fértil de la oportunidad. Entre 1834 y 1845, la posada Millbrook alcanzó una reputación que se extendía por toda la región del Medio Atlántico y más allá. Los viajeros hablaban de ella en los mismos tonos reverentes reservados para los mejores establecimientos en Richmond o Baltimore, un faro de lujo en la rudeza montañesa. Las hermanas habían creado algo sin precedentes, una posada remota en la montaña que proporcionaba alojamientos de lujo y servicio que rivalizaba con los mejores hoteles urbanos, donde cada detalle evocaba comodidad y elegancia inesperada. Margaret había expandido sus operaciones comerciales legítimas significativamente. La posada ahora mantenía un establo de caballos de calidad para huéspedes, operaba una pequeña destilería produciendo whisky premium de montaña,
y ofrecía expediciones de caza guiadas por Esre Hawthorne, aventuras que atraían a los espíritus audaces. Estas empresas legales proporcionaban ingresos sustanciales, y más importante, daban a las hermanas una reputación como mujeres de negocios astutas en lugar de simples posaderas, un velo de respetabilidad que ocultaba su oscuridad. El registro de huéspedes de este periodo, cuidadosamente preservado en los archivos estatales de Virginia, cuenta la historia de su éxito, páginas amarillentas que susurran nombres de un pasado próspero. Mercaderes de Charleston, políticos de Richmond, especuladores de tierras de Baltimore y aventureros de tan lejos como Boston firmaban sus nombres en el libro de contabilidad elegante de Margaret, dejando huellas de tinta que atestiguaban su fama. Muchos regresaban múltiples veces, convirtiéndose en patrones regulares que alababan Millbrook a sus colegas y amigos, extendiendo la red de influencia. Pero oculto dentro de este éxito legítimo había una máquina de matar orquestada con precisión de reloj, un engranaje mortal que giraba en silencio. Las hermanas habían refinado su selección de víctimas a una ciencia exacta. Catherine desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar a los hombres que nunca serían extrañados, los solitarios, los marginados, aquellos cargando secretos que los hacían evitar relaciones cercanas, presas perfectas en un mundo indiferente. El conocimiento de Sarah sobre venenos se expandió a incluir docenas de toxinas vegetales y minerales, cada una con síntomas y perfiles de detección diferentes, un arsenal químico que manipulaba con maestría fría. Elizabeth aprendió a extraer información personal detallada de los huéspedes a través de conversaciones aparentemente inocentes, sondando profundidades con gracia infantil. Margaret coordinaba todo con la precisión de una operación militar. Un general en las sombras. Durante estos años, reclamaron aproximadamente 43 víctimas, el número exacto encontrado más tarde por el topógrafo del ferrocarril, cada una planeada y ejecutada según protocolos estrictos que minimizaban riesgos mientras maximizaban ganancias, un ciclo de muerte y lucro que parecía eterno. Las hermanas desarrollaron perfiles detallados de sus objetivos, a veces observándolos por semanas antes de tomar la decisión final, estudiando hábitos como depredadores pacientes. Considera el caso de Jonathan Wabely, un topógrafo de tierras de Pensilvania que llegó en septiembre de 1838. Wabely estaba realizando trabajo de mapeo para el gobierno estatal, un empleo que lo requería viajar solo por áreas remotas durante meses, expuesto a los caprichos de la naturaleza salvaje. Llevaba geografía valioso junto con pago por su trabajo y fondos para comprar parcelas de tierra que había identificado como oportunidades de inversión, tesoros que brillaban en sus alforjas. Margaret reconoció inmediatamente a Wabely como un objetivo ideal. Su trabajo requería ausencias extendidas de la civilización, significando que su desaparición podría no notarse por meses. Sus actividades de topografía proporcionaban una historia de cobertura perfecta. Podría fácilmente haber caído víctima de cualquier número de peligros naturales mientras trabajaba solo en territorio peligroso. Más importante, su personalidad algo antisocial significaba que tenía pocos amigos cercanos que perseguirían investigaciones si no regresaba, un aislamiento que lo condenaba. Las hermanas comenzaron su campaña inmediatamente. Sarah preparó comidas especiales con caza que Wabely había visto cazar a Esre, creando una conexión entre la comida y el entorno montañoso rugoso que encontraba tan atractivo, un lazo sensorial que lo ataba. Elizabeth lo involucró en conversaciones sobre su trabajo de mapeo, expresando fascinación con su conocimiento técnico y haciéndolo sentir apreciado por su expertise, reviviendo su orgullo profesional. Margaret discutió inversiones potenciales en tierras con él, posicionándose como una experta local que podía ayudarlo a identificar oportunidades rentables, tejiendo redes de confianza. Pero fue Catherine quien proporcionó el elemento que selló el destino de Wabely. Se acercó a él no como una conquista romántica potencial, sino como un espíritu afín que compartía su amor por la naturaleza salvaje, revelando un conocimiento aparentemente extenso de la flora y fauna de la montaña, glin de años de estudio cuidadoso que en realidad servía a su investigación de venenos. Lo acompañó en cortas expediciones de topografía alrededor de la propiedad de la posada, demostrando una comodidad con la vida al aire libre que Wabely encontró irresistible, un vínculo que crecía como enredaderas. «Nunca he conocido a una mujer que entienda las montañas como usted», le dijo Wabely durante una de sus excursiones, su reserva profesional finalmente resquebrajándose bajo el peso de la atracción. «La mayoría ve solo salvajismo. Pero usted ve la belleza y el orden debajo». «He vivido aquí toda mi vida», replicó Catherine, acercándose a él mientras en una cresta overlooking el valle, el viento carrying sus palabras como secretos. «Las montañas me han enseñado cosas que los libros nunca podrían, cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el equilibrio entre ellas». Wabely extendió su estancia planeada de 2 días a 3 semanas, ostensiblemente para conducir trabajo de topografía más thorough en el área,
pero en realidad porque había caído completamente bajo el hechizo de Catherine, un encanto que nublaba su juicio. Durante este tiempo, Sarah introdujo gradualmente toxinas cada vez más potentes en su comida, creando síntomas que mimetizaban las etapas tempranas de la fiebre de montaña, un peligro genuino que había reclamado vidas de varios topógrafos en años recientes, un mal que aterrorizaba con su imprevisibilidad. El veneno que Sarah usó para Waverly fue su propia innovación, un extracto de hongos ángel destructor que producía fallo hepático en el curso de varios días. Los síntomas coincidían perfectamente con los de la fiebre de montaña, y incluso un doctor experimentado habría sido unlikely de distinguir entre las dos condiciones, un engaño químico maestro. La muerte de Waverly pareció ser una tragedia pero entirely predecible azar ocupacional, un final que parecía inevitable en la frontera. Su equipo de topografía fue vendido a un mercader en Kentucky, mientras que sus mapas detallados se convirtieron en parte de la colección creciente de Margaret sobre la geografía y recursos de la región, herramientas para futuros planes. Su cuerpo se unió a los otros en las cuevas selladas de la montaña, mientras su nombre fue añadido a los registros locales como otra víctima del estilo de vida peligroso de la frontera, perdido en el anonimato. La brillantez de la operación de las hermanas yacía no solo en sus métodos de matar, sino en su habilidad para mantener la ilusión de respetabilidad, un velo que engañaba a todos. Asistían a servicios religiosos en el asentamiento cercano de Millbrook, contribuían generosamente a causas comunitarias y mantenían amistades con familias locales, integrándose como pilares de la sociedad. Margaret servía en la junta de la Asociación de Mercaderes Regional, mientras Sarah proporcionaba asistencia médica a granjas vecinas durante tiempos de enfermedad, curando con las mismas manos que mataban. Catherine enseñaba escuela dominical a niños locales, y Elizabeth organizaba eventos sociales que unían a familias montañesas aisladas, tejiendo lazos que fortalecían su cobertura. Esta involucración comunitaria servía a múltiples propósitos, proporcionaba alibis y testigos de carácter para tiempos cuando preguntas pudieran surgir sobre huéspedes desaparecidos. Les daba acceso a información sobre viajeros pasando por la región, un flujo de inteligencia valioso. Más importante, las establecía como pilares de la comunidad cuya palabra nunca sería cuestionada por autoridades locales, un escudo de reputación inquebrantable. Las hermanas también desarrollaron una red extensa de relaciones comerciales que ayudaban a legitimizar su riqueza creciente. Invertían en compras de tierras por toda la región, ensamblando gradualmente un portafolio de propiedades que generaba ingresos por renta y apreciación en valor, raíces que se extendían como venas. Prestaban dinero a granjeros y mercaderes locales, ganando tanto pagos de interés como influencia dentro de la comunidad. Incluso compraban acciones en varias compañías de barcos fluviales operando en el río Ohio, diversificando sus inversiones mientras creaban fuentes adicionales de ingresos, un imperio construido sobre cimientos sangrientos. Para 1845, las hermanas Cunningham estaban entre los dueños de tierras más ricos en Virginia Occidental. Su historia de éxito era sostenida como ejemplo de lo que mujeres determinadas podían lograr, incluso en el desafiante entorno fronterizo, un relato inspirador que ocultaba la verdad atroz. Periódicos locales ocasionalmente presentaban artículos sobre las emprendedoras hermanas Cunningham, que habían construido un imperio comercial próspero de su propiedad montañesa heredada, alabanzas que resonaban en salones lejanos. Pero debajo de esta fachada de éxito legítimo yacían los huesos cuidadosamente ocultos de más de 40 hombres que habían cometido el error fatal de aceptar la hospitalidad de las hermanas, víctimas de un engaño letal. Cada muerte había añadido a su riqueza y refinado sus métodos, creando un ciclo de asesinato y lucro que parecía imposible de detener o detectar, un engranaje que giraba sin fin. El aislamiento que inicialmente las había protegido de Discovery ahora proporcionaba algo incluso más valioso, el entorno perfecto para sus actividades predatorias. La posada Millbrook se había convertido en una telaraña de araña, hermosa e invitante en la superficie, pero mortal para cualquiera que se enredara en sus hebras, un lugar donde la calidez ocultaba colmillos. El comienzo del fin llegó no de la aplicación de la ley o parientes suspicaces, sino de una fuente inesperada, uno de sus propios empleados. Heinrich Zimmer, el menor de los dos hermanos alemanes, había estado creciendo cada vez más inestable desde un accidente de caza en el otoño de 1849 que lo dejó con dolor crónico y una dependencia del láudano para alivio, un elixir que nublaba su mente como niebla en los valles. Heinrich siempre había sido el más sensible de los hermanos Zimmer, y los años participando en los crímenes de las hermanas habían cobrado un peaje psicológico que su hermano Klaus ignoraba o no reconocía, un peso que lo aplastaba en silencio. El láudano, inicialmente prescrito por Sarah para alivio legítimo del dolor, gradualmente se convirtió en el escape de Heinrich de la culpa y las pesadillas que plagaban su sueño, visiones de rostros acusadores en la oscuridad. Pero la adicción traía sus propios problemas, paranoia,
cambios de humor y una tendencia a hablar suelto que lo hacía cada vez más peligroso para la operación, un hilo suelto en el tapiz perfecto. La crisis comenzó en una fría mañana de febrero de 1850 cuando Heinrich apareció en la puerta de la cocina de la casa principal, sus ojos salvajes con pánico inducido por drogas y sus ropas desaliñadas de una noche sin dormir, el aire cargado de desesperación. Sara estaba sola en la cocina, preparando desayuno para un mercader viajero de Carolina del Norte que había llegado la noche anterior, un hombre que las hermanas ya habían identificado como su próximo objetivo, un plan que ahora pendía de un hilo. No puedo hacerlo más, susurró Heinrich, su voz temblando con emoción cruda. Veo sus rostros cada noche. Cada vez que cierro los ojos, están todos allí parados, mirándome. 43 hombres, Sara. 43 almas clamando por justicia. Sara mantuvo su compostura, pero su mente corrió calculando la amenaza que Heinrich ahora representaba, un peligro que podía desmoronar todo. Su conocimiento de sus crímenes era completo y detallado, podía proporcionar a las autoridades ubicaciones exactas de sitios de entierro, descripciones de métodos de asesinato y testimonio que enviaría a las 4 hermanas a la horca, un fin ignominioso. No estás bien, Heinrich, dijo gentilmente, moviéndose más cerca con preocupación aparente, su voz calmada como un sedante. El láudano está afectando tu mente. Estás viendo cosas que no son reales. No, la voz de Heinrich se elevó peligrosamente, y Sara miró hacia el techo, esperando que el huésped arriba no se hubiera despertado. Sé lo que hemos hecho. Sé lo que me han hecho hacer. Y sé que tiene que parar. La conversación continuó por casi una hora, con Heinrich alternando entre confesiones llorosas y acusaciones airadas mientras Sara intentaba calmarlo sin alertar al resto del hogar, un equilibrio precario. Eventualmente él logró convencerlo de regresar a su cabaña con una promesa de que discutirían la situación más tarde después de que hubiera descansado y aclarado su cabeza. Pero Sara sabía que no habría discusión posterior. Heinrich Zimmer se había convertido en un pasivo que amenazaba todo lo que habían construido, y los pasivos tenían que ser eliminados, un principio frío que guiaba sus acciones. Esa noche, después de que su huésped se hubiera retirado, Sara preparó una cena especial para los hermanos Zimmer, un gesto de apreciación por sus años de servicio leal, explicó a Klaus, un pretexto que ocultaba la letalidad. La comida presentaba los platos favoritos de Heinrich junto con el vino especiado especial de Sara que contenía suficiente extracto concentrado de digitalis para detener el corazón de un hombre en horas, un veneno que latía como un reloj mortal. Heinrich murió quietly en su sueño esa noche. Su muerte atribuida a la misma condición cardíaca que supuestamente había reclamado varias de sus huéspedes a lo largo de los años, un patrón que ahora se volvía contra ellos. Klaus, quien había consumido menos del vino envenenado debido a su temperancia natural, sobrevivió, pero con daño cardíaco significativo que lo dejó debilitado y dependiente del cuidado médico de Sara, un lazo que lo ataba más fuertemente. La muerte de Heinrich resolvió su problema inmediato, pero creó nuevos desafíos. Klaus, a pesar de su debilidad física, comenzó a hacer preguntas pointed sobre la muerte repentina de su hermano. Las similitudes entre los síntomas de Heinrich y aquellos exhibidos por varias de sus huéspedes no habían escapado a su notice, y su lealtad a las hermanas estaba vacilando bajo el peso de la sospecha y el duelo, grietas en la armadura. Margaret reconoció que su operación estaba entrando en una fase crítica. La red de confianza y complicidad que las había protegido por casi 2 décadas estaba comenzando a fracturarse, y cualquier investigación significativa descubriría evidencia que incluso su influencia considerable no podría suprimir. Comenzó a hacer planes de contingencia para la posibilidad de que necesitaran abandonar la posada Millbrook, un escape que planeaba con su precisión habitual. El huésped final en morir en la posada Millbrook fue Samuel Harwell, un corredor de algodón de Savannah que llegó en marzo de 1851 con más de $1,000 en monedas de oro y billetes. Harwell era un viudo en sus años 50, viajando norte para negociar contratos con molinos textiles en Pensilvania. Su muerte siguió el patrón establecido de las hermanas, fallo cardíaco aparente después de varios días de hospitalidad excepcional que incluía compañía íntima con Catherine, un ritual que ahora llevaba el peso de la inminencia. Pero la muerte de Harwell marcó un cambio crucial en la metodología de las hermanas. Por primera vez en casi 20 años, cometieron un error significativo. Harwell había arreglado reunirse con un asociado de negocios en Pittsburgh en una fecha específica, y cuando falló en aparecer, su colega comenzó a hacer indagaciones que eventualmente alcanzaron a las autoridades locales en Virginia, un hilo que se desenredaba. El sheriff Thomas Brennan del condado de Millbrook era un agente de la ley capaz con más de 20 años de experiencia,
pero nunca había encontrado nada como la operación de las hermanas Cunningham, un laberinto de engaño. Su investigación inicial fue rutinaria, unas pocas preguntas para confirmar que hay partido en buena salud. Margaret y S. proporcionaron su testimonio usual, apoyado por registros de huéspedes cuidadosamente mantenidos que mostraban la fecha de partida de Harwell y destino intencionado. Pero Brennan era más persistente que indagadores previos, y su investigación comenzó a descubrir pequeñas inconsistencias en la historia de las hermanas, grietas en la fachada perfecta. Un herrero en el condado vecino recordaba herrar un caballo que coincidía con la descripción del de Harwell, pero varios días después de que el empresario supuestamente había pasado por el área. Un mercader recordaba comprar suministros de alguien que se parecía a Harwell, pero nuevamente el timín no coincidía con la fecha oficial de partida de la posada Millbrook. Estas discrepancias eran menores y podrían haber sido explicadas por cualquier número de factores inocentes, pero fueron suficientes para plantar semillas de duda en la mente de Brennan, un escepticismo que crecía como maleza. Comenzó a mirar más de cerca otros casos de personas desaparecidas involucrando viajeros que habían sido vistos por última vez en el área de la posada Millbrook, y el patrón que emergió era profundamente perturbador, un mosaico de tragedias conectadas. La investigación del sheriff Brennan se aceleró rápidamente una vez que comenzó a examinar el patrón más amplio de desapariciones alrededor de la posada Millbrook. Su revisión de registros del condado reveló que en los últimos 20 años, al menos 15 casos diferentes de personas desaparecidas habían involucrado viajeros que fueron confirmados por última vez quedando en la propiedad Cunningham. Mientras casos individuales podían explicarse por los varios peligros del viaje fronterizo, el agrupamiento estadístico era imposible de ignorar, un patrón que gritaba anomalía. Brennan fue cuidadoso de no alertar a las hermanas sobre su investigación, conduciendo sus indagaciones discretamente y evitando contacto directo con cualquiera conectado a la posada, moviéndose como una sombra. Su breakthrough llegó cuando entrevistó a Klaus Zimmer durante uno de los raros viajes del inmigrante alemán a la ciudad por suministros. Klaus, aún grieving la muerte de su hermano y cada vez más suspicaz sobre las circunstancias alrededor de ella, probó ser más hablador de lo usual, su voz cargada de peso no dicho. Mi hermano Heinrich estaba traveled antes de morir, le dijo Klaus a Brennan durante lo que parecía una conversación casual fuera de la tienda general. Hablaba de cosas que lo mantenían despierto por la noche. Las montañas guardan muchos secretos, sheriff, y no todos deberían permanecer enterrados. Esta declaración críptica podría haber significado nada para un investigador menos experimentado, pero Brennan reconoció las señales de un hombre luchando con conocimiento peligroso, un conflicto interno que se desbordaba. Arregló una reunión privada con Klaus en una ubicación lejos de la posada Millbrook, donde la verdad completa finalmente comenzó a emerger, fragmentada pero reveladora. La confesión de Klaus fue halting e incompleta, años de miedo y lealtad luchaban contra culpa y sospecha mientras revelaba fragmentos de lo que sabía. No podía traerse a acusar explícitamente a las hermanas de asesinato, pero proporcionó suficientes detalles sobre actividades misteriosas de noche-tarde, entierros inexplicados y la distrés creciente de su hermano para dar a Brennan la evidencia que necesitaba para obtener órdenes de búsqueda, un punto de inflexión inevitable. La redada en la posada Millbrook fue conducida al amanecer el 15 de abril de 1851, con una fuerza de 8 diputados armados rodeando la propiedad para prevenir escape, un cerco que se cerraba como una trampa. Brennan había coordinado con marshals federales para asegurar que cualquier evidencia encontrada fuera manejada propiamente, reconociendo que el caso podría involucrar crímenes a través de líneas estatales. Las hermanas encontraron la llegada de la ley con compostura característica. Margaret saludó a Brennan en la puerta principal con preocupación cortés, expresando esperanza de que pudiera asistir con cualquier investigación que lo hubiera traído a su propiedad. Catherine pareció genuinamente distressed por la sugerencia de que algo improper podría haber ocurrido en su establecimiento respetable. Sarah ofreció preparar refrescos para los oficiales, mientras Elizabeth parecía confundida y asustada por las acusaciones level contra su familia, actuaciones practicadas que ahora se enfrentaban a la realidad. Pero sus performances no pudieron ocultar la evidencia física que 20 años de asesinato habían dejado atrás. Reliquias de horror. La búsqueda de la casa principal reveló varios ítems que claramente pertenecían a viajeros desaparecidos, un reloj de bolsillo de plata distintivo grabado con las iniciales de Samuel Harwell, un portafolio de cuero conteniendo documentos de negocios pertenecientes a Thomas Kellerman, y una colección de cartas personales y fotografías que representaban docenas de víctimas diferentes, ecos de vidas truncadas. Más damning aún era el jardín cuidadosamente mantenido de Sarah de plantas venenosas, que incluía varias especies sin aplicaciones medicinales legítimas, un edén de muerte.
Su colección de libros sobre botánica y química revelaba una expertise en toxicología que iba mucho más allá del conocimiento requerido para remedios caseros normales. Oculto en su habitación privada, los investigadores encontraron notas detalladas describiendo los efectos y dosis de varios venenos vegetales junto con registros que claramente correspondían a las muertes de huéspedes específicos, un diario de horror meticuloso. El descubrimiento de las cuevas de entierro fue la pieza final de evidencia needed para confirmar el alcance de los crímenes de las hermanas. Klaus, enfrentando cargos como accesorio de asesinato, llevó a los investigadores a la entrada oculta detrás del derrumbe de rocas. Dentro de las cuevas, exactamente como el topógrafo del ferrocarril los encontraría meses después, estaban los restos esqueléticos de 43 hombres junto con efectos personales worth miles de dólares. Cada esqueleto contaba su propia historia de muerte violenta. Heridas de punción en la base de varios cráneos indicaban que algunas víctimas habían sido asesinadas rápidamente con instrumentos afilados, probablemente mientras estaban inconscientes por veneno o alcohol. Otros mostraban señales de estrangulación o sofocación. Algunos parecían haber muerto por veneno solo, sus huesos mostrando los cambios químicos asociados con toxicidad de metales pesados, marcas indelebles de crueldad. El juicio de las hermanas Cunningham se convirtió en uno de los procedimientos legales más sensacionales en la historia de Virginia. Periódicos a través del país cubrieron el caso, fascinados por la historia de 4 mujeres que habían operado una de las empresas criminales más exitosas en la historia americana, un escándalo que capturaba la imaginación colectiva. La prosecución, liderada por el attorney del Commonwealth Daniel Hutchinson, presentó evidencia overwhelming de una conspiración que había durado casi 20 años y reclamado más de 40 vidas, un tapiz de horror tejido con precisión. Margaret mantuvo su inocencia a lo largo de los procedimientos, reclamando que cualquier evidencia encontrada en la posada había sido plantada por enemigos buscando destruir la reputación de su familia, una defensa fría y calculada. Catherine se quebró completamente durante su testimonio, alternando entre negaciones y confesiones llorosas que implicaban a las 4 hermanas en los asesinatos, un colapso emocional que revelaba grietas. Sarah rehusó hablar del todo, manteniendo un silencio estoico que muchos interpretaron como admisión de culpa, una muralla impenetrable. Elizabeth, la acusada más joven y simpática, reclamó haber sido coerced por sus hermanas mayores y suplicó por misericordia de la corte, un pli que tocaba corazones. La estrategia de defensa se enfocó en el aislamiento y vulnerabilidad de 4 mujeres huérfanas tratando de sobrevivir en un entorno fronterizo peligroso. El attorney de las hermanas, Marcus Fairfield, argumentó que habían sido impulsadas a medidas desesperadas por circunstancias más allá de su control, y que su juventud y género deberían considerarse como factores mitigantes en su sentencia. Un llamado a la compasión en una era dura, pero la evidencia overwhelming y el alcance shocking de sus crímenes hicieron difícil sostener cualquier simpatía. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de retornar veredictos de culpable para las 4 acusadas en múltiples cargos de asesinato en primer grado, un juicio swift como la guillotina. La sentencia fue rápida y final. Margaret, Catherine y Sarah fueron condenadas a la horca, su ejecución programada para el 12 de octubre de 1851. Elizabeth, largely debido a su edad al tiempo que los crímenes comenzaron y su aparente cooperación con autoridades, recibió una sentencia de prisión perpetua sin posibilidad de parole, un destino de sombras eternas. Las ejecuciones fueron carried out como programado en una mañana gris de octubre, con cientos de espectadores reuniéndose para presenciar el fin de la historia de las hermanas Cunningham, un espectáculo macabro. Margaret enfrentó su muerte con la misma compostura fría que había mostrado a lo largo del juicio, ofreciendo no palabras finales de remordimiento o explicación, un silencio defiant. Catherine y Sarah estuvieron juntas en el andamio, sosteniendo manos mientras las sogas eran colocadas alrededor de sus cuellos, su momento final de solidaridad hermana un stark contraste a la crueldad calculada que habían mostrado sus víctimas, un lazo que perduraba hasta el fin. Elizabeth Cunningham fue transportada a la penitenciaría estatal de Virginia en Richmond, donde pasaría los restantes 37 años de su vida, un encierro que erosionaba el espíritu. Registros de prisión indican que mantuvo su inocencia hasta su muerte en 1888, reclamando repetidamente que había sido una víctima de la manipulación de sus hermanas en lugar de una participante voluntaria en sus crímenes. Nunca recibió visitantes y dejó no cuenta escrita de sus experiencias en la posada Millbrook, un silencio que perduraba. Klaus Zimmer, granted inmunidad a cambio de su testimonio, desapareció poco después de que el juicio concluyera. Algunos reportes lo colocaban en Ohio, otros en Missouri, pero nunca fue localizado oficialmente de nuevo. El trauma de la muerte de su hermano y su rol en exponer los crímenes de las hermanas parecía haberlo roto completamente, dejándolo incapaz de asentarse en cualquier lugar o formar relaciones duraderas, un fantasma errante.
S. Hawthorne enfrentó cargos como accesorio de asesinato, pero su edad avanzada y su cooperación con autoridades le ganaron una sentencia reducida de 10 años en prisión. Murió en custodia en 1854, reportedly aún manteniendo que nunca había sospechado la verdadera naturaleza de las actividades de las hermanas y había creído sus explicaciones para las varias muertes y desapariciones. Una negación hasta el fin. La posada Millbrook misma fue vendida en subasta para satisfacer juicios legales contra el estado Cunningham. Los nuevos dueños, una familia nombrada Fletcher de Richmond, intentaron continuar operándola como una posada legítima, pero la reputación notoria de la propiedad hizo imposible atraer huéspedes, un estigma que perduraba. El edificio estuvo vacío por varios años antes de ser comprado por una compañía minera que demolió las estructuras y convirtió la tierra en uso industrial. La mina de cobre donde los restos de las víctimas fueron descubiertos fue sellada permanentemente por orden de la corte, con un simple marcador de piedra erigido para conmemorar a los 43 hombres que murieron en la posada Millbrook. El marcador, que aún están hoy según sociedades históricas locales, ver solo la inscripción: aquí yacen viajeros desconocidos, 1832 a 1851. Que encuentren en la muerte la paz que les fue negada en vida. Un epitafio sobrio que susurra en el viento montañoso. El caso tuvo implicaciones de largo alcance para la regulación de posadas y hoteles a través de Virginia y estados vecinos. Nuevas leyes fueron enactadas requiriendo procedimientos de registro de huéspedes más detallados, reporte mandatory de muertes de huéspedes a autoridades locales, e inspecciones regulares de establecimientos sirviendo viajeros. Las leyes Cunningham, como se conocieron, permanecieron en efecto bien entrado el siglo XX, un legado de prevención nacido del horror. Quizás lo más significativo, el caso de Millbrook se convirtió en un cuento cautionary sobre los peligros de aislamiento y el potencial para que el mal florezca en lugares lejos de la supervisión civilizada, un recordatorio que resuena en la historia. Investigadores criminales comenzaron a prestar atención más cercana a patrones de desapariciones alrededor de establecimientos remotos, llevando al descubrimiento de varias operaciones de menor escala que de otra manera podrían haber continuado undetected. Un ripple de justicia. La investigación financiera reveló el verdadero alcance del éxito de las hermanas. Su estado, incluyendo tenencias de tierra, inversiones comerciales y activos líquidos, fue valorado en más de $50,000, una fortuna enorme para el periodo, un tesoro manchado de sangre. El dinero fue usado para compensar familias de víctimas donde posible, y para fundar mejoras en capacidades de aplicación de la ley en áreas remotas de Virginia, un uso redentor. Criminólogos modernos que han estudiado el caso notan varios factores que contribuyeron al éxito remarkable de las hermanas. Su operación combinaba selección cuidadosa de víctimas, métodos sofisticados de matar, técnicas excelentes de disposición, y lo más importante, una historia de cobertura perfecta que hacía sus crímenes nearly invisible a investigadores contemporáneos. El aislamiento de su ubicación proporcionaba privacidad para sus actividades mientras su reputación de hospitalidad creaba un flujo steady de víctimas potenciales, un ecosistema de muerte. Los perfiles psicológicos desarrollados por expertos modernos sugieren que Margaret era la arquitecta primaria de la operación, poseyendo rasgos de personalidad antisocial y habilidades organizacionales necesarias para planear y ejecutar tal empresa criminal compleja, una mente maestra fría. Catherine probablemente sufría de lo que ahora se reconocería como trastorno de personalidad borderline, haciéndola capaz de formar conexiones emocionales intensas pero ultimately meaningless con víctimas, un ciclo de engaño. La expertise de Sarah con venenos sugiere una fascinación con la muerte y el control que borderline sádica, un placer oscuro. El rol de Elizabeth permanece el más ambiguo. Si era una participante voluntaria o una cómplice coerced puede nunca determinarse definitivamente, un misterio perdurante. Lo que hace el caso de Millbrook particularmente chilling es cuán fácilmente podría haber continuado indefinidamente. Si Heinrich Zimmer no hubiera sufrido su breakdown psicológico o si el sheriff Brennan hubiera sido menos persistente en su investigación, las hermanas podrían haber continuado sus actividades por décadas más, un que sí, que aterroriza. La randomness de su descubrimiento ultimate sirve como recordatorio de que muchos crímenes históricos pueden haber ido completamente undetected, sus perpetradores carrying sus secretos a tumbas unmarked. La historia de las hermanas Cunningham también destaca la vulnerabilidad de viajeros en la era preindustrial. Cuando la comunicación era lenta y el transporte peligroso, un hombre podía desaparecer entre dos pueblos y no ser extrañado por meses, si ever. Las hermanas explotaron esta vulnerabilidad con eficiencia ruthless, convirtiendo la industria de la hospitalidad misma en un arma contra los solitarios y aislados, un twist perverso. Folclore local en Virginia Occidental preservó versiones distorsionadas de la historia de Millbrook por generaciones.
Algunos cuentos portrayaban a las hermanas como víctimas de circunstancia impulsadas a medidas desesperadas por pobreza e aislamiento. Otros las transformaban en entidades sobrenaturales que lure víctimas a través de medios mágicos en lugar de simple manipulación, leyendas que crecían en la niebla. La verdad, como revelada por registros de corte y cuentas contemporáneas, es tanto más mundana como más terrifying que cualquier historia de fantasmas, un horror humano puro. La ubicación física de Millbrook demanda source of local superstition well into the 20th century. Cazadores y hikers reportaban encontrar artefactos unusuales en el área, botones viejos, piezas de ropa, objetos metálicos oxidados que podrían una vez haber pertenecido a las víctimas de las hermanas. Si estas discoveries eran reliquias genuinos simplemente productos de imaginaciones overactive influenciadas por la historia notoria de la ubicación permanece desconocido, ecos que perduran. Varios intentos fueron hechos a lo largo de los años para localizar sitios de entierro adicionales que podrían contener víctimas dispuestas a través de otros métodos. Encuestas de radar penetrante de suelo conducidas en los 1980 se identificaron varias anomalías de suelo consistentes con tumbas unmarked, pero consideraciones legales y éticas previnieron excavación extensiva. La posibilidad permanece de que las 43 víctimas encontradas en la mina representen solo una porción del conteo total de muertes de las hermanas, un número que podría ser mayor en las sombras. El archivo del caso Cunningham, housed en los archivos estatales de Virginia, continúa atrayendo investigadores y historiadores aficionados, fascinados por una de las operaciones de asesinatos seriales más exitosas de América. Los registros detallados mantenidos por Margaret Cunningham, combinados con las notas botánicas de Sarah y la evidencia física recuperada de la propiedad, proporcionan un picture inusualmente completo de cómo tales crímenes eran planeados y ejecutados en el siglo XIX, un blueprint de maldad. Este misterio nos muestra cuán fácilmente el mal puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad y cómo el aislamiento puede proporcionar la cobertura perfecta para los crímenes más heinous. La historia de las hermanas Cunningham sirve como recordatorio de que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces parecen anfitrionas encantadoras ofreciendo a viajeros agotados exactamente lo que necesitan más, un engaño que corta profundo. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o podría haber más secretos enterrados en esas montañas de Virginia? Deja tu comentario abajo y cuéntame qué crees que realmente pasó en la posada Millbrook. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama los misterios. El pasado está lleno de secretos oscuros esperando ser desenterrados, y estaré aquí para ayudarte a descubrirlos. Nos vemos en el próximo vídeo donde exploraremos otro capítulo de la historia oculta de terror de América.